Bueno, saludos a todos. Bien, voy a comenzar este video diciendo que se estrena cámara nueva y se estrena micrófono. Y bueno, esperemos que salga, que guste, eh, sea del agrado de todos. Bien, lo que voy a hablar es de filosofía. Voy a decir algunas cosas eh, respecto a la filosofía. Cómo la percibo, cómo la siento, cómo la vivo. Bueno, es lo que estudié. Pero a veces tengo unas divergencias con mis compañeros, profesores y mucho de lo que es el mundo de la filosofía contemporánea. Yo sí tiendo a ser clásico, pero digamos, lo que yo puedo decir que yo percibo la filosofía es como eh, tiene que ver con el ser humano, con nosotros mismos, tiene que ver con lo más íntimo y más propio del ser humano, que es el pensamiento, la razón, y con lo que le da su ser al ser humano, lo que da su identidad, que es la que se desprende inmediatamente del uso de su razón, que es la libertad, es decir, la posibilidad de elegir. Se me dirá, bueno, las plantas o los animales no pueden elegir. Y no. En el caso de las plantas ya hay como una determinación de algo que llamamos madre naturaleza, o en el esoterismo dirán los elementales o las inteligencias de la naturaleza, los devas, los espíritus de grupo, que más o menos van guiando a todos en una dirección similar. Como por ejemplo, imagínense un bosque entero, o imagínense, no sé, un jardín. Bien, ahora pensemos los animales también, siempre con su comportamiento más bien masivo, ¿no? Por especie. El ser humano pareciera que sí actúa en masa, pero cada ser humano tiene una identidad muy distinta, aunque sean hermanos gemelos, aunque sean vecinos, aunque sean del mismo país, del mismo barrio. Cuando uno escarba en la psicología profunda y también en la superficial, encuentra miles de diferencias. Entonces el punto es que la filosofía tiene un carácter esencial en tanto y en cuanto hace al ser humano lo que es. Y como decía Aristóteles y algunos filósofos antiguos, cuanto el ser humano más filosofa, más humano es. Cuanto menos filosofa, menos. Porque cuanto más filosofa, más utiliza su razón. ¿Mm? Y su razón es lo que lo identifica. Animal racional es lo que identifica y lo diferencia de los demás animales. O, bueno, yo no considero que sea un animal el ser humano, pero lo que quiso decir Aristóteles en realidad es zon. Es zon vendría a ser eh, yo creo que se decía logikos zon, o sea, animal racional, ¿no? Sería zon. Zon es el término que usa Aristóteles para animal, hace referencia a más específicamente a ser viviente, ¿no? Entonces no es que quiera decir que somos animales, sino que nos clasifica dentro de los seres vivientes. Porque hay una diferencia importante que no es superficial entre llamar al hombre un ser viviente y llamarlo un animal racional, o como animal lo que sea. Entonces la filosofía tiene un carácter esencial porque lo hace al ser humano ser lo que es, porque usa una nota fundamental que lo distingue de los demás seres vivientes, que es la razón, y porque la usa en su grado máximo.
Porque la filosofía no tiene límites en el uso de la razón. Y yo escribí varias cosas acá como puntos de ayuda a memoria para identificar a la filosofía como algo que es lo que devuelve al ser humano su esencia, su ser, su razón, lo que lo identifica como humano y también su libertad. En tanto y en cuanto no hay nada que condiciona la filosofía. La filosofía fue fuente de la cual manaron las ciencias y todos los demás conocimientos de tipo racional, históricamente. Ahora, no hay ninguna cosa que pueda decir, bueno, la filosofía nace de tal ciencia, sino que las ciencias nacen de la filosofía. Es una actitud del hombre racional que empieza a plantearse los grandes interrogantes, pero siempre lo que caracteriza a la filosofía, por lo menos durante miles de años, fue la posibilidad o la idea de abarcar mucho, o en todo caso abarcar el todo. Acá hay una definición que da Rafael Gambra, a ver si la tengo a mano, bueno, no, la perdí. Pero dice algo como la ciencia de la totalidad. Hay un filósofo que decía la ciencia de la totalidad del ente. Es decir, la pretensión de la filosofía es una pretensión de abarcar el todo, ¿no? De abarcarlo todo. Cosa que las ciencias no tienen esa pretensión, ni tampoco podrían hacerlo. Como una pretensión tan audaz, tan aventurada, y algunos dirán tan peregrina, no logra su cometido. Hay muchos filósofos que creen que han logrado el cometido, pero hay muchos que dicen no. Esa es una teoría, o sea, es una explicación que da el filósofo del todo. Por ejemplo, pensemos cómo piensa el universo los antiguos presocráticos, cómo lo piensa Platón, cómo lo piensa Aristóteles, cómo lo piensa Plotino, cómo lo piensan los medievales, cómo lo piensa Santo Tomás de Aquino. Es decir, ellos tratan de ordenar con la razón todo lo que es el mundo, Dios y el hombre, y la estructura de la realidad, dan una explicación, pero esa explicación no es una explicación definitiva, porque hay un montón de cosas que se escapan, y porque después han sido refutados por otros filósofos, o en todo caso contradecidos. Eso lo que genera es un espíritu de relativismo, que hoy en día tenemos que los filósofos son escépticos, ateos, negadores, desconfiados en extremo, lo que los lleva a un cinismo. Y eso también desemboca en lo que hoy llamamos posmodernidad. ¿Qué significa? Que es un tiempo donde no hay valores ni parámetros porque todo es igual, ¿no? Entonces yo lo que quiero decir es esto. La filosofía no se puede dejar nunca de lado. No hay ningún conocimiento, ningún individuo, ninguna situación, ninguna cosa que escape a la filosofía o que digamos, para esto no es necesaria la filosofía, ¿sí? Por eso tiene tantas ramas: filosofía de la historia, filosofía política, ética, metafísica, estética, filosofía del lenguaje, filosofía de la educación, según sea el ámbito, ¿no?, del saber. Entonces, yo quería hacer una aclaración porque hay personas que piensan que, bueno, que es algo viejo, o que, por ejemplo, como no hace al mundo material, a las necesidades, por lo tanto no es prescindible. Yo últimamente me he ligado con movimiento pensamiento liberal y veo que los liberales están muy pensando en las libertades individuales, pero también pensando en la prosperidad económica, ¿no? Y tienen razón, porque el sistema liberal capitalista es el que ha dado mejor resultado en términos económicos en la historia del mundo, y eso está probado más o menos hace 2 o 3 siglos, desde la revolución industrial en adelante. Es algo incuestionable. Solamente una persona totalmente cerrada puede decir que el socialismo da prosperidad. Se ha demostrado que no. O sea,
hoy mismo lo podemos ver yendo a países socialistas. O lo podemos ver unos 30, 40 años atrás viendo la Unión Soviética o cualquier régimen del estilo. Saldada la situación o la idea de que el sistema liberal, que no está claro en Latinoamérica y en muchos países no está claro porque no lo quieren aceptar, o sea, hay una resistencia a entender que es más próspero, pero para mí está claro y para los liberales también, sean anarcocapitalistas o sean liberales clásicos o en la línea que se encuentren, está claro que es un sistema bueno desde el punto de vista económico y desde el punto de vista político también. ¿Por qué? Porque te permite a vos ser vos y no te exige ni te impone porque no es un sistema totalitario. No tiene un carácter totalitario como lo tiene, sí, por ejemplo, el fascismo o como lo tiene el socialismo u otros sistemas que tienden a imponerse. La socialdemocracia también tiende a imponerse porque es por los votos, entonces los votos deciden todo, ¿no? El liberalismo está más cerca a la idea republicana, es la idea de que hay un sistema de rule of law, o sea, leyes básicas que garantizan la propiedad privada, la vida y la libertad. Te garantizan la seguridad de tu vida, de tus bienes y la posibilidad de que vos elijas un destino que es la felicidad. ¿Sí? Eso está en la Constitución de Estados Unidos, por ejemplo. Te da la libertad para que elijas aquello que te haga feliz. Perfecto. Y acá estamos entrando justo en un tema filosófico, ético, ¿no? Porque una vez que resolvimos la cuestión político-económica, que más o menos, por lo menos una parte, yo entre ellos, creemos que está por el lado liberal, podemos caer en el mismo error que cae el marxismo y los sistemas económicos que tienen una base material o un concepto material. ¿Y qué es eso? Lo que podemos caer es que en lo que se llama economicismo, historicismo y materialismo en distintas variantes, que nos contentamos con explicar la historia por las relaciones de producción, como hacía Marx, la estructura que él le llamaba, que era la estructura material, económico, social de un grupo, perdón, y perdemos de vista algo muy importante, que es que no somos cuerpos físicos que alimentar. El cuerpo físico que alimentamos es un envase, un vehículo por el cual nosotros nos expresamos en este mundo material. Pero nuestro noúmeno, nuestra esencia, nuestra identidad no es eso, sino que es espíritu, el neuma de los griegos, ¿no? Es conciencia, es un yo. Ese yo es esencialmente, metafísicamente hablando, trascendente a toda la realidad material. Por eso decía que no somos animales en ese sentido. Ese yo es espiritual. Y como bien decía Platón, viene de otro lado. Viene del mundo de las ideas, o sea, de un mundo celestial, ¿no? Algunos me dirán, bueno, pero usted está dando una petición de principio o un supuesto, porque yo, ¿qué prueba tengo de que eso es así? Bueno, obviamente que todo esto hay que indagarlo y ver si tiene sentido o no. Hice un video anterior que se llama La búsqueda de Dios, que lo pueden encontrar en mi canal Libre Pensador 3. La búsqueda de Dios, y es la búsqueda del hombre, porque en el fondo yo veo una identidad entre ambas cosas. En la esencia del hombre está Dios. Está la marca y chispa de la imagen y semejanza divinas. Sobre si Dios existe o su necesidad, yo ya lo desarrollé en La búsqueda de Dios, que es mi video. Ponen La búsqueda de Dios, búsqueda de Dios,
está en mi canal Libre Pensador 3, al cual les pido que se suscriban y que lo compartan los videos que les gusten. Así tiene difusión. Entonces, el punto es importante de ver que buscar al alma, el ser, la esencia humana, es como buscar a Dios y es lo mismo que buscar la esencia de todas las cosas. Una sería la antropología, la otra sería la metafísica y la otra sería la teología, o la metafísica misma puede también abarcar a Dios y al mundo. Para eso hay que examinar con qué elementos vas a buscar. Eso se llama teoría de conocimiento. O sea, son distintas ramas de la filosofía. Los objetos son Dios, el mundo y el hombre. ¿Y cómo voy a examinar los objetos? Con la teoría de conocimiento. Es decir, estableciendo si son válidos los sentidos, es válida la razón, es válida la intuición. Hay otros elementos, hay parámetros, hay un método, hay un camino, ¿no? Una forma. Eso quiere decir método. Met es a través y odos quiere decir camino. Es decir, un camino a través del cual yo puedo llegar a las conclusiones correctas. Bien. Yo pienso que es una búsqueda personal. Uno puede crear un sistema que sea muy coherente, como fue Hegel o otros muchos genios que hubo en la historia de la filosofía, y crear un sistema completo, ¿no? Pero no sé si ese sistema va a ser válido para todos. Hay mucha gente que no se va a sentir conforme. Eso pasó con Kierkegaard y Nietzsche, por ejemplo. Que ellos, cuando vieron el sistema hegeliano, o Schopenhauer, que era un vitalista, o un voluntarista, él no se sintió cómodo en un sistema en el cual estaba todo regido por la razón. Él pensaba que lo que importaba era la voluntad. Yo diría, ambas cosas son aspectos de la divinidad o del ser, la voluntad y la razón. Es decir, no podemos dejar solo la razón o solo la voluntad, ¿sí? Y eso ya lo desarrollaban los escolásticos en la Edad Media, cuando decían el aspecto de la voluntad de Dios, el aspecto de la razón. El ser humano tiene sentimientos, tiene voluntad, ¿no? Y a su vez tiene pensamiento, razón. Bien, entonces yo pongo acá en el primer punto, pongo el conocimiento filosófico es la base de todo, ¿sí? Entonces, nadie puede prescindir del conocimiento filosófico. Y cuando alcanzamos el bienestar material a través del liberalismo, o algunos creen que es a través del marxismo o el socialismo, que está probado que no, pero supongamos que alguien encuentra la justicia en ese sentido, y cada uno tiene dinero para llegar a fin de mes y todas las cosas necesarias para comprarse, o en un sistema corporativista fascista como el de Perón, por ejemplo, que están los sindicatos y están los trabajadores tienen preeminencia, y a su vez también se le da importancia al capital, y bueno, para poder generar las industrias. Bueno, supongamos que alcanzamos ese bienestar, ¿no? Y tenemos para comer y podemos elegir. Ahora podemos elegir el tipo de vida que queremos llevar. Ahí viene el punto fundamental, que es que nos preguntamos qué hacemos acá y quiénes somos y por qué estamos acá. Y es lo que los liberales o los socialistas, que tanto pelean entre sí, no pueden responder. Y ahí es donde la tercera posición sería ni liberales, ¿no? Ni yanquis ni marxistas, es una posición que viene de Hitler, Mussolini, Perón, los nacionalismos, más bien tirando hacia la derecha o conservadores. Bueno, esos perdón, cambié de música un segundito. Esa posición, la tercera posición, es una posición de tipo, digamos, busca lo nacional y a su vez ve lo positivo en el capitalismo, y a su vez tiene una visión colectivista porque, digamos, de hecho, lo que agrupa a todos es la nación, ¿sí? Esa posición yo la rescato porque tiene un aspecto espiritual. Es decir,
Es una posición que tiende a ver importantemente al espíritu, a la mitología, a la religión, a las tradiciones ancestrales de los padres y de los padres de los antiguos, sea por ejemplo la mitología germana, en el caso del nazismo, en el caso de Mussolini, rescatar la gloria de la filosofía y el espíritu romano, ¿no? Latino, ¿no? Ese valor, esa fuerza, ese coraje, los mayores virtudes de ese tiempo en Roma. En Argentina uno puede decir, bueno, Perón buscando el ser nacional, la identidad nacional, que ya venía desarrollándose en una línea también de inspiración nazi, nazi quiere decir nacional, que obviamente que hay mucha gente que lo detesta eso, ¿no? Pero lo que tiene esa línea, que no tiene a veces muy explícita en algunas filosofías liberales o filosofías socialistas, es la parte espiritual. Ahora, yo no necesito ser ni nazi, ni tercera posición, no necesito ser de ninguna línea política para rescatar la importancia que tiene la espiritualidad en el ser humano. Porque es lo que le da sentido y lo que lo hace ser más que un cuerpo de carne. Entonces yo puse acá, la filosofía es el alma del conocimiento, no alcanza con la economía y la política. Es una crítica que le hago a los liberales, porque yo estoy muy ligado ahora con los liberales y ellos se lo pasan hablando de números. Vos lo ves, no sé, a Javier Milei, a José Luis Esper, son economistas, ¿no? Pero después ves otros que no son economistas, pero es como que están fascinados con la economía. Y prácticamente todo lo establecen en curvas, en tortas, en ejes cartesianos, en diagramas, que si sube, que si baja, que la demanda, que la oferta. ¿Y qué pasa con eso? Pasa que, si bien tiene sentido, porque obviamente la economía funciona bajo esos parámetros, el ser humano no es un homo economicus, es mucho más que eso. Eso es una dimensión del hombre y es un reduccionismo querer explicarlo todo en términos de mercado. Esa es una limitación que tiene el liberalismo, si bien ha dado respuesta en muchos aspectos, hace agua en ese otro aspecto. Así como el socialismo quizá da respuesta a la sensibilidad del hombre por una idea de sentirse uno con los demás, lo cual es cierto, da respuesta a esa necesidad del compartir, de la sensibilidad y la solidaridad, pero termina en un exceso cuando termina siendo que unos, por ejemplo, mantienen a otros y esos otros abusan y finalmente no hacen un esfuerzo ni evolucionan porque dependen del esfuerzo de otros, y a su vez hay otros, terceros, que son los que administran todo ese esfuerzo y que se benefician a través de ese esfuerzo de otros y que supuestamente quedan como los buenos porque lo reparten. ¿Sí? Ese sería el socialismo. Pero fíjense que toda ideología tiene su virtud y su defecto y uno, depende de dónde la viene, puede rescatar cosas positivas. Y yo digo todo esto porque como filósofo yo no puedo tener una postura ideológica, que es lo que yo noto en la filosofía. Y acá quiero decir que, por ejemplo, hace poco vi un meme que ponía a alguien, ¿no?, que se llama Juan Miranda. Es un chico, es liberal y bueno, yo le tengo bastante respeto, él publica, es muy inteligente, creo que estudia economía, y resulta que puso algo como una broma, ¿no? Como diciendo, ¿cómo identificar a un zurdo, no sé, un izquierdista? Entonces, simple, vas a la Facultad de Filosofía y Letras y ahí están. Es un chiste con Homero Simpson, esos memes que se hacen en internet. Y yo por un lado digo, es cierto, porque uno va a esa facultad o cualquier lugar de humanidades, sobre todo es imposible que alguien salga de psicología, por ejemplo, o de sociología sin ser de izquierda. De la nueva izquierda, ¿eh? Ojo, atenti. La gente más de esas líneas son, en historia puedes encontrar algunos marxistas, trotskistas, pero esa es la vieja izquierda. Pero la nueva izquierda, o neomarxismo, es la del feminismo, el indigenismo,
el garanto abolicionismo. Eso lo encontrás en otras, en la Facultad de Derecho, lo encontrás en la Facultad de Filosofía, en Psicología, en Sociología. La idea postmoderna, constructivista, todo es una construcción social, nada es esencial, el odio a las esencias, todo ese tema, ¿no? Bien. Entonces yo digo, bueno, perfecto, mi reflexión va hacia esto, va a decir, bueno, la filosofía está en función de desarrollar lo más importante de lo que el hombre es y no quedarse meramente en las ideologías. No alcanza con ser liberal o socialista o fascista o lo que sea, porque eso responde a un régimen político-económico que te puede dar un mayor o menor bienestar. En el caso del liberalismo, te da la libertad de elegir cómo querés vivir. Y una vez que tenés la libertad, ¿qué haces con eso? ¿A dónde vas? ¿Qué comprás? ¿Qué tipo de vida llevas? ¿Qué valores tenés? ¿Qué virtudes? Y ahí es donde mucha gente, muchos de estos liberales se desinflan, porque ellos están fascinados por alcanzar la libertad, libertad, libertad. Como decía un poeta ciego de hace años, me decía, yo lo llevaba para cruzar la calle y pasaban los autos a todo lo que hay, y decía, qué tan apurados están, ¿no? Apurados para llegar a perder tiempo, decía él, ¿no? Que era un filósofo también, mi amigo, que se llamaba Orlando Hermosilla, ¿no? Un poeta acá, marplatense. Apurados para llegar a perder el tiempo. Y los liberales están apurados para alcanzar la libertad de no saber qué hacer. Porque vos, una vez que tenés esa libertad, y vivís en un mundo como pasa en algunos países europeos, donde hay gran parte de liberalismo, o en Canadá. Sí. Ahí tenés total libertad de hacer lo que quieras mientras no afectes a alguien. Ahora, esa libertad la usás para desarrollarte plenamente, para ser vos humanamente lo máximo de tus posibilidades, para desarrollar tu cuerpo, tu mente, tu alma y tu espíritu, expandirlas al máximo. ¿Vas a alcanzar lo máximo que podés ser? ¿Para lo que fuiste hecho? ¿Vas a ser libre? Porque vas a elegir el bien, lo correcto, aquello que en tu definición y tu esencia te marca el fin. Si sos humano, usar la razón, usar tu voluntad en dirección al bien, al mayor bien, siempre al mayor bien, a un mayor bien. Hay una escala de bienes, unos mayores que otros. Usar tu inteligencia en orden a la verdad, no a la mentira, no al error, no a la confusión, no a la posverdad, a la mí me parece, yo creo, no, a lo que es verdad. Con devoción absoluta y total entrega a la verdad. Mi inteligencia ordenada a la verdad. Mis gustos orientados hacia lo bello o hacia la fealdad, a lo grotesco, al desorden, a lo chocante, a lo violento, a lo agresivo, a lo despreciable. Mi gusto tiene que ir orientado hacia la belleza, porque Dios es esa belleza, ese bien y esa verdad, es decir, es el arquetipo de los arquetipos, la idea de las ideas, ¿sí? El parámetro de los parámetros, el paradigma de los paradigmas, esa idea del bien y esa idea de verdad y esa idea de belleza que había en Platón, es la idea de aquel ser, el ens supremum, bonum unum pulcrum, ¿sí? De la escolástica, es decir, aquello por lo cual todas las cosas son, el ser por el cual todos los entes son, la idea por la cual todas las ideas cobran sentido, la verdad por la cual todo es verdad y sin la cual ninguna verdad es verdad, la belleza que ilumina
la belleza de los entes, sin la cual no hay tampoco belleza. Esa analogía del sol que usa Platón, ¿sí? Sin el sol habría algo, no habría nada. No podrías ver nada porque es la fuente de toda la luz y el calor, ¿sí? Y más en la antigüedad, que ni siquiera tenían energía eléctrica ni nada artificial. Era más clara la imagen, ¿no? Entonces, para no perdernos en todo esto, y siguiendo el orden de lo que yo quería exponer, la filosofía abre a todas estas cosas. Te muestra universos dentro de universos. La ética es todo un universo. Cómo actuar. Todas las teorías éticas. Todos los parámetros. Parece sencillo cómo actuar. No es nada sencillo cómo actuar. La política. Cómo organizar una sociedad. No es nada sencillo. La filosofía de la historia. Cómo entender la historia y su complejidad. Es cíclica, es lineal. Progresa, retrocede, tiene leyes. La ciencia, ¿en qué parámetros se basa? ¿Cómo se hace ciencia? Bueno, cada rama de la filosofía, ¿no?, va a abordar uno de estos aspectos. El carácter conservador e innovador revolucionario de la filosofía. Bien, la filosofía tiene un carácter de tipo tiende a rescatar lo mejor del pasado, porque guarda los pensamientos de los mejores filósofos de la historia. Están ahí, uno va a estudiar filosofía, están ahí. Aristóteles, Platón, Parménides, Demócrito, Plotino. Uno va viendo todos estos desarrollos de la antigüedad, de la Edad Media, lo mejor, ¿no? El sistema de Descartes, de Spinoza, de Leibniz, de Kant, Santo Tomás de Aquino. Entonces, es conservador porque te muestra los sistemas de las culturas antiguas. Entonces te familiariza con esos pensamientos de antes y por lo tanto de alguna manera los conserva porque te los muestra, te hace volver a pensar de esa manera, que en el fondo es la forma en que pensamos, porque de hecho nosotros venimos de eso, pero a su vez tiene un carácter innovador, porque la filosofía, al no estar sujeta a nada, puede plantarse frente a la tradición y cuestionarla y criticarla. Hoy en día tiene un carácter progre. Vos vas a la Facultad de Filosofía y Letras y ellos son todos nietzscheanos, ¿no? Ellos rompen con las estructuras, rompen con la tradición, rompen con el cristianismo, rompen con la religión, con el arte, lo dan vuelta. Bueno, o sea, total es libertad, ¿no? Bien. Ese es un carácter revolucionario e innovador de la filosofía. Pero a su vez la filosofía tiene un carácter conservador, es decir que depende quién sea el filósofo, puede tomar partido por conservar las tradiciones de pensamiento o por romperlas todas y barrerlas y en todo caso volverlas a examinar. Lo que pasa es que el filósofo no puede darse el lujo de despreciar las cosas así nomás. Tiene que criticarlas y para criticarlas tiene que conocerlas. Vos no podés tirar abajo la Suma Teológica o el sistema escolástico de Tomás de Aquino y decir, bueno, todo eso no vale nada. Ajá, ¿por qué? ¿Lo conocés? Mirá que muchas de las cosas que estás diciendo ya las dijo Tomás de Aquino, ¿eh? Y ahí es donde nadie se quiere tomar el trabajo. Es más fácil decir, la Edad Media, la Edad Antigua, todo eso ya pasó. Bien. ¿No te das cuenta que todo lo que estás diciendo está basado en eso? No sos innovador. Para ser innovador hay que saber mucho. Nietzsche, por ejemplo, fue innovador, fue crítico, pero él era filólogo. Primero que recibió una gran herencia cristiana por su padre, que era teólogo protestante. Entonces tenía un conocimiento muy grande del Evangelio y de la tradición cristiana. Pero a su vez, o sea, contra la cual él se revela, escribió el Anticristo, el Zaratustra, que fue también como una especie de figura que se oponía a la figura de Jesús. Ahora, fíjense que él era filólogo y era un experto
como Vilamovich, conocedor de los textos originales griegos, que en ese tiempo se estaban reflotando y por primera vez haciendo estudios exhaustivos, ¿no? Entonces él sabía de qué hablaba. Cuando hablaba de los griegos, de Platón o de Heráclito, él tenía frente a sí las versiones de los originales más antiguos posibles que había en la época, y los estudiaba en el idioma original, con todo lo que implica la dificultad de la filología. Es decir, que él podía hablar, pero hay muchos nietzscheanos actuales, posmodernos, que no han estudiado eso. Y citan a Nietzsche, o ni siquiera, o a un pensador nietzscheano, y creen que pueden desechar a los griegos, siendo que ni siquiera los han leído. No te digo los textos originales como leía Nietzsche, pero ni siquiera las traducciones. Bueno, ahí dejo el punto de carácter conservador e innovador. Por lo tanto, uno no puede decir que es de izquierda o de derecha la filosofía. No está en ese punto, porque la izquierda es como la innovadora y la derecha es como la conservadora. Bueno, no está en ese punto, ¿sí? No está en la ideología, no está en el liberalismo, no está en el fascismo, no está... Es mucho más, está mucho más allá de todo eso, de todo condicionamiento. Quien quiera meterla ahí a la filosofía, como hacía por ejemplo José Pablo Feynman, que daba sus clases de filosofía aquí ahora en el canal de Encuentro, él estaba todo el tiempo bajando línea marxista, o en todo caso progresista, socialista. Es decir, él no estaba dando filosofía, estaba dando su ideología, utilizando a Sarmiento, o utilizando o sea, para criticar a unos, para defender a otros, y dice, Descartes era capitalista. O sea, toda una lectura completamente extemporánea y anacrónica, porque en el tiempo de Descartes no había tal cosa como la filosofía capitalista. O sea, estaba haciendo una lectura marxista del pasado. Y voy a ver si no me extiendo demasiado, porque si no es muy largo. A ver. La filosofía es la fuente, es la que te da autonomía y libertad. Creo que eso está claro, ¿no? Es decir, en la posibilidad de que uno piensa, para la pelota, analiza, observa y puede elegir. En todos los ámbitos. Los científicos no, los científicos van por un camino y una vez que entraron en el camino no se pueden salir, porque es un método. Entonces ahí no pueden ser tan libres. Son libres hasta cierto punto. Los artistas tienen su técnica, que no pueden romperla, porque cuando la rompen tienen que empezar la obra de nuevo. ¿Sí? Pues luego un músico no puede decir, ahora agarro y corto todo. No, tenés que seguir más o menos la partitura. En cambio el filósofo, si bien tiene ese método, siempre quiere ir al principio y volver a empezar. A cuestionarlo todo desde el principio como si nunca se hubiera dicho nada. Para lo cual tiene que conocer lo que ya se dijo, para no estar repitiendo lo mismo que ya se dijo, porque si no es ridículo que hoy en día venga un tipo y desarrolle la teoría de las ideas que ya la desarrolló Platón, ¿sí? O que invente, no sé, la ética demostrada en orden geométrico que ya la hizo Baruch Spinoza. Otra vez la va a hacer. Es ridículo. Filosofía, autonomía y libertad. Bien. Y es la fuente de donde emana el saber. Ya lo dije, todas las ciencias comenzaron con la filosofía. No me voy a detener ahora a cómo viene la historia. Empieza en Grecia, ¿no? Pero más o menos muchos la conocen, la historia de cómo nace la filosofía. Estoy hablando más bien de un término no histórico, sino más bien esencial de la filosofía. Por eso no quiero detenerme en la historia. Por lo menos no en este video, ¿sí? La filosofía permite una visión panorámica y profunda. Significa que es como ponerse en una montaña muy alta y poder ver todo un paisaje. Bueno, eso tiene la filosofía. La filosofía, como abarca, permite verlo todo. Permite ver todo. Ver dónde está ubicada cada cosa y puede percibir la jerarquía de las cosas. Como yo siempre digo, primero la realidad, la metafísica, o sea, ver qué es todo esto. Después, ¿cómo lo voy a conocer? La teoría del conocimiento, o sea, en ese orden. Después, ver
¿Quién soy yo? La antropología filosófica. Porque en ese orden van apareciendo las cosas. En lo más inmediato, en la percepción de lo que veo, en quién soy yo. Luego, una vez que yo sé en el mundo que vivo, cómo lo percibo, quién soy, bueno, ahí tengo que definir, ¿no?, cómo voy a actuar, la ética. ¿Sí? O sea, es como una cadena, un orden. No se puede romper ese orden. Yo eso lo desarrollé en un escrito que hice sobre Meister Eckhart, que fue un místico medieval alemán. Yo desarrollé sobre él y lo expliqué en ese orden. Primero expliqué la metafísica, después expliqué la teoría del conocimiento, todas las ideas de él en orden de la disciplina filosófica. ¿Por qué? Porque una lleva a la otra. Según cómo vos ves la realidad, es cómo vas a actuar. ¿Sí? Cómo vas a pensar, cómo vas a percibir de lo que es quién sos, y según quién sos, vas a actuar. Supongamos que una persona es materialista y cree que todo termina acá. Bueno, no tiene grandes impedimentos para decir, bueno, yo voy a hacer cosas mientras no me vean, puedo delinquir. Porque si escapo a la ley, no me ven. Un espiritualista te va a decir, no, no escapás. Siempre te está viendo Dios o el espíritu, entonces bueno, podés escapar. Es decir, que la perspectiva materialista o espiritualista, es decir, la metafísica, te determina tu acción. Depende de esa perspectiva. Por lo tanto, la filosofía va estructurando la realidad en base a estas dimensiones. ¿Qué es la realidad? ¿Cómo la percibo? ¿Quién soy? ¿Cómo debo actuar? ¿Cómo me tengo que organizar con los demás? Política. Nace de unas virtudes que tengo en el actuar. Según los valores, la jerarquía de valores, nace mi acción política. Nunca la política antes que la ética, imposible. Nunca la ética antes que la metafísica, imposible. ¿Sí? Hay gente que pretende hacerlo, pero también así les va. Por eso yo les digo a los liberales, muy preocupados están por la política. Y otra cosa, por la economía. La economía viene después de la política. Primero tenés que establecer un orden jurídico. Y después viene justamente, o sea, esas son las reglas, ¿sí?, en las cuales los seres humanos vamos a intercambiar los bienes. Pero si no hay un orden jurídico, ¿cómo vas a desarrollar una economía? Siempre hubo un orden jurídico, hasta en la época de los cavernícolas, de los primitivos. O sea, había reglas que se imponían las tribus, ¿sí? Existe el orden jurídico. Yo te doy esto, vos me das esto. O yo te rompo la cabeza y te saco lo que vos tenés. Es un orden jurídico, es un orden injusto, ¿no? Entonces, bien. Estaba viendo para escuchar qué otra cosita tengo por acá. Visión panorámica y profunda, conocimiento por las causas. Bueno, todos estos puntos significan que la filosofía va al origen. No quiere ver las consecuencias ya las ves. Quiere saber de dónde vienen esas cosas. Y a su vez, eso de dónde viene, y eso de dónde viene. Por eso siempre pregunta por qué. Hay gente que no soporta tanto cuestionamiento y quiere ir a la acción. Y está perfecto, hay que actuar. Pero es siempre importante ver las bases, ¿sí?, de dónde viene cada pensamiento, cada idea. ¿Cuál es el origen? ¿En qué se fundamenta? Como yo decía, ¿por qué actúo así? Está más allá de las ideologías, eso lo expliqué. Las ideologías son solamente interpretaciones políticas particulares, pero nunca abarcan el todo y nunca resuelven todos los problemas. Siempre quedan un montón de lagunas, como lo dije hace unos momentos, hace unos minutos. Restituye el ser propio del hombre y su libertad en el uso de su razón. Eso lo dije al principio. La filosofía no tiene supuestos ni límites. Bueno, todo esto es una ayuda a memoria que me hice yo antes de hacer el video, ¿no? La filosofía no tiene supuestos ni límites. Significa que yo no puedo tener una postura. Hay gente que, por ejemplo, tiene una postura. ¿No ves la realidad? ¿Qué realidad? Perdón, ¿qué realidad? ¿Qué es la realidad? O la realidad.
lo que todos vemos, el mundo real. Tremendo prejuicio materialista. El prejuicio es que mis sentidos me indican la realidad tal como es. Hoy la física está demostrando que no es así. Las cosas no son como perciben los sentidos. Por lo tanto, ahí el filósofo no puede caer en el materialismo, o en el cientificismo, o en el escepticismo, o en ninguna de esas posturas. Tiene que estar siempre abierto a conocer y a cuestionar y a avanzar. No importa hasta dónde tengan que llegar. No hay un límite para eso. Hasta el último día de su vida. La ideología es una atmósfera que un verdadero filósofo no puede respirar, se ahoga. Es ahogante. Porque cuando hay ideología, sea liberal, sea marxista, sea de la línea que sea, viene un tipo con un dedo a decirte, porque dijo el general, porque dijo Carlos Marx, porque dijo Adam Smith. Entonces te empieza a correr con la ideología, ¿no? Y vos decís, ¿y qué me importa que lo dijo? O sea, yo pienso distinto. Coincido en esto y no coincido en todo lo demás. Ahora, las ideologías no te permiten eso. Porque las ideologías son sistemas de pensamiento, como por ejemplo el marxismo, ¿no? O el liberalismo, que tiene varias líneas, pero básicamente tiene unos principios que son iguales. Y dentro de todo eso, esos son los principios, ¿no? Entonces vos tenés que seguir siempre y no te puedes apartar. Entonces, vos dialogás con un tipo y en vez de dialogar con la persona, estás dialogando con un conjunto de ideas muy cerradas que siempre rondan sobre lo mismo. Entonces, no puedes salirte de eso. Es como un círculo. Está siempre dando vueltas sobre lo mismo. O sea, el liberal, por ejemplo, ahora está, y sí, porque el déficit fiscal, porque los impuestos, porque el Estado, el rol del Estado, el Estado no se puede meter. Entonces, ¿entendés? Y entonces hablas con un peronista y la justicia social, los trabajadores, los pobres. O sea, está siempre lo mismo. Y todo lo ven así. Eso se llama reduccionismo. Marx ve por todo lucha de clase, lucha de clase, lucha de clase. O sea, el liberalismo ve el libre mercado, el mercado, todo lo ve como mercado, todo es mercado. Entonces, ¿qué pasa? Se cae en el reduccionismo. Freud, por ejemplo, que no fue filósofo, pero fue psicólogo, todo veía la libido, todo era libido. Un nenito, un bebito y tiene libido. O sea, todo era sexo, ¿sí? El impulso sexual. O Schopenhauer, todo es la voluntad. Todo es la voluntad. ¿Sí? Bien. Son reduccionismos. Entonces terminan siendo de filósofos, caen en ser ideólogos. Es muy difícil encontrar un sistema que sea bien completo y que no caiga en el reduccionismo. A ver, sigamos con... Un segundito. Que voy a probar. Ahí esta música me gusta, es un francés. ¿Se escucha? Bien. Bueno. Vamos a ver. Restituye el ser propio del hombre y su libertad en el uso de su razón. La filosofía no tiene supuestos ni límites. Bueno, yo no puedo... Todos los días puedo avanzar un poco más en filosofía. Puedo avanzar en la ciencia, puedo meterme con el arte, puedo beber de todas las fuentes. Y la espiritualidad. Yo puedo tener un tipo de espiritualidad, de práctica espiritual. ¿Por qué hay filósofos que no quieren saber nada con eso? Porque no puede pasar el tribunal de la razón. Pero yo creo que esa filosofía que habla de la razón, y que la razón, como los griegos, pero el concepto de la razón griega era mucho más grande que el concepto racionalista moderno. Tenemos el problema que la racionalidad moderna se apropió de un tipo de razón matemática, lógica, seca, vacía. Por eso que no entiende a Pitágoras y a Platón. La razón de Platón o de Pitágoras es una razón pletórica, rica, llena, completa. Tenía mitología, tenía sentimientos, tenía una visión de la vida total, abarcadora,
no era una cosa tan reducida al razonamiento frío y seco, ahí, ¿sí? 2 más 2 son 4, así. No, era mucho más. Era una riqueza tenía, ¿sí? Entonces, esa razón pura, no, perdón, pura, esa razón plena y profunda, es la razón que yo abogo de la filosofía. Es una razón que explora. El ser humano está vivo. Y eso lo rescató Nietzsche, por ejemplo, o los filósofos de la vitalistas como Dilthey, o como Berzón, o como Schopenhauer. Ellos rescatan el aspecto vivencial de la filosofía. Bueno, Foucault también en su momento. Es decir, en la hermenéutica del sujeto, una obra que se llama Hermenéutica del sujeto, que es bastante recomendable, por lo menos lo que más pude rescatar de Foucault, que no me gusta mucho, pero me gustó cuando analiza el tema de que el sujeto no solo piensa, sino que vive y se transforma en esa vivencia. Entonces ya no es que simplemente cambia de idea, sino que cambia todo su ser. Para acceder a la verdad tiene que cambiar todo su ser, tiene que ser otro, ¿sí? Bueno, no tiene supuestos. Acá pongo materialismo y espiritualismo porque justamente hay que tener mucho cuidado de caer en una idea, vamos a decir, la esencia del conocimiento puesta en una perspectiva que ve todo ese espíritu, ¿sí? Y ahí se cae en el idealismo, porque todo está en mí de alguna manera, y una visión de tipo materialista significa todo lo que yo veo afuera es real y yo no. Lo que importa son los objetos. La perspectiva espiritualista piensa que lo que importa es el espíritu, ¿no? Lo que es invisible, Dios, el alma. Y la materialista dice, no, todo eso no existe, lo que existe son los objetos. Son extremos, o sea, porque este mundo es real, en cierta medida nos condiciona, pero no es todo lo que hay. Y a su vez el mundo espiritual es jerárquicamente superior y preeminente y anterior, pero este mundo tiene valor en tanto y en cuanto estamos acá por algo, ¿sí? Entonces no creo que se pueda reducir. O sea, hay muchos filósofos que han caído en extremos en ese punto a veces. Y eso tiene que ver con eso de los supuestos, ¿no? Hay gente que supone la materia como una realidad y hay filósofos que han cuestionado la materia. Berkeley, por ejemplo, George Berkeley, dijo, no, la materia es un mito. Y lo probó en algunas obras bastante interesantes de indagar, como Diálogos entre Islas y Filonús, o como El ensayo sobre el entendimiento humano, donde analiza bien cómo se da la percepción. Y él decía, la percepción es la realidad, porque en el fondo, ¿qué más que percepción hay? O sea, ¿qué más que lo que hay en mi mente puedo probar? Y Kant de alguna manera también lo dice, porque Kant dice, no sé lo que hay más allá de mi percepción. No lo sé. Y finalmente la filosofía conduce al fin y al conocimiento propio. Los materiales son un medio. Bueno, finalmente yo voy a cerrar esto para no ser tan extenso, que la filosofía puede dar respuesta a la sed interior del hombre, a esa sed de preguntar quién soy yo, qué hago acá, dónde voy. Es decir, el sistema económico liberal o el sistema marxista o el fascista, por decir las tres principales posturas ideológicas del siglo XX, no siempre hacen respuesta a eso. Y de las tres, la que más respuesta da es la fascista, justamente tan despreciada, ¿no?, por los liberales y por los marxistas, porque es considerada como de ultraderecha, ¿no?, ultraderechista. Todo lo que es iglesia, todo lo que es cristianismo, todo lo que es espiritualidad, todo lo que es tradición, metafísica, religiones, creencias. ¡Qué fascista, qué fascista! ¿Mm? ¡Qué oscurantista la Edad Media! Bueno, justamente eso que está faltando en la modernidad y la posmodernidad es lo que el hombre más necesita hoy.
espíritu. Está todo con explicaciones materiales, política, económica, política económica. Hay todo así. Hay porque votamos acá, votamos acá, porque sistema, porque Chávez, porque Macron, porque el otro, porque Trump, porque Pirulo. Bueno, nombro a Trump. Trump, por ejemplo, se dio cuenta, en el sentido que es un candidato que dice, ojo que acá lo importante es la religión, ¿eh? Acá lo que importa es Dios. Dios dice esto y hay que obedecerlo. Y vos decís, bueno, pero ¿cómo sabés que la Biblia es correcta? Bueno, pero por lo menos es una búsqueda de algo que trasciende al hombre en sentido espiritual. La tradición cristiana, ¿sí? Bueno, puede ser también el Islam, puede ser el budismo, pero no puede ser que se saque en este mundo moderno, en la educación, se saque lo religioso. Lo digo en todos mis videos. Cuando vos sacás esa sed del hombre por una respuesta de metafísica, se queda vacío. Entonces yo digo, la filosofía tiene ese carácter que permite la búsqueda, la pregunta al menos, y también la respuesta, pero ahí está la razón para utilizar y entrar en los sistemas filosóficos, en las tradiciones, ¿no? El neoplatonismo, el estoicismo, el aristotelismo, el escolasticismo, el racionalismo, el empirismo, en cada uno de esos sistemas filosóficos, ¿no? Y sus escuelas filosóficas, encontrar de ver, a ver, qué tienen para dar, si me cierran, si no me cierran, si me satisfacen, si me llenan, en qué medida puede servirme a mí estudiar estos sistemas, estudiar a estos filósofos y las derivaciones científicas o culturales que tuvo cada uno, ¿no? Porque, por ejemplo, el neoplatonismo, el platonismo, no solo influenció en la filosofía, influenció en la ciencia, en el arte, en las tradiciones, en la cultura, se mezcló con la religión, ¿sí? Entonces dio una riqueza de cosas variadas. Entonces, siempre hay que parar la pelota, estar dispuesto a escuchar y ver todo lo que no sabés. Y ver que no eran tontos los antiguos. Y ya vieron todas las cosas que hoy nos planteamos. Entonces eso te hace maduro. Porque vos cuando vas a analices, vas a ir viendo, sopesando los pensamientos y las estructuras de ideas. Y no pensar que vos, se te ocurre algo porque sos vos y a nadie más se le ocurrió y lo inventaste vos, ¿sí? Conclusión, la filosofía me parece algo ineludible, algo fundamental, algo importante, algo valioso, que no puede ser despreciado por el mundo moderno, ni por las ideologías, ni por las ciencias, que debe ser rescatado su valor. Y yo creo que hay mucha gente que se da cuenta de eso, y por eso es que se pone a leer un libro de Kant, o se pone a leer un libro de Platón, porque los planteos son maduros, son profundos, son eternos o que trascienden el tiempo. Como los clásicos, ¿no? Uno lee el Quijote, lee Homero y lo sigue leyendo después de 2000 años, 3000 años. ¿Por qué? Porque siguen siendo valiosos. Porque son arquetipales, porque van a la esencia, porque van a algo que trasciende el tiempo y el espacio. Van a lo que somos. A lo más valioso de lo que somos. Bueno, cumpliendo la hora, cerramos acá. ¿Qué les parece? Yo les agradezco mucho. Suscríbanse a Libre Pensador 3, por favor, donde está en rojo ahí, suscribirse al canal, así les sigue llegando videos. Compartan este video y entren si quieren a ese canal Libre Pensador 3 y pongan videos y van a ver que tengo muchas: educación, filosofía, espiritualidad, esoterismo. Tengo unos videos que hice de Javier Milei, que estuvo acá en Mar del Plata. Tengo variedad de cosas que voy subiendo, y siempre me gusta abordar un tema. En este caso fue la filosofía. Bueno, hasta la próxima y espero que se vea bien, que se escuche bien y que guste.